Durante décadas, en Ecuador ha habido instituciones que no solo manejan dinero, sino que moldean decisiones, influyen en el rumbo del país y se vuelven parte silenciosa de la vida diaria de millones de personas. Bancos que están presentes cuando alguien abre su primera cuenta, cuando una empresa da su primer paso, cuando una familia sueña con una casa propia o cuando una crisis pone a prueba la confianza de toda una nación. Pero entre todos ellos, hay uno cuyo nombre se repite con una frecuencia casi inevitable, un banco que logró algo que muy pocos consiguen: volverse sinónimo de poder financiero, innovación constante y cercanía con el cliente al mismo tiempo. El Banco de Guayaquil no nació siendo gigante, no nació siendo influyente y mucho menos nació con el prestigio que hoy se le atribuye. Su historia es la de una construcción lenta, estratégica y profundamente conectada con los cambios económicos, políticos y sociales del Ecuador. Para entender cómo se construyó uno de los bancos más influyentes del país, hay que retroceder a una época muy distinta. Un Ecuador donde el sistema financiero era más cerrado, más tradicional y dominado por estructuras rígidas. Un país donde la banca no hablaba de experiencia de usuario, innovación digital o inclusión financiera, sino de solvencia, relaciones de poder y confianza entre élites económicas. En ese contexto nace el Banco de Guayaquil, en una ciudad que siempre ha sido el corazón comercial del país, un puerto donde el dinero circula rápido, donde el riesgo es parte del ADN empresarial y donde el comercio ha marcado la identidad de generaciones enteras. Guayaquil no es solo una ciudad, es un símbolo. Desde ahí se han impulsado exportaciones, se han levantado imperios comerciales y también se han vivido algunas de las crisis financieras más duras del país. Fundar un banco en Guayaquil no era un acto casual, era una declaración de intenciones. Significaba apostar por el movimiento, por el comercio, por la empresa privada y por una economía dinámica que no siempre seguía el ritmo de la capital política del país. En sus primeros años, el Banco de Guayaquil no era diferente a otros bancos tradicionales. Operaba bajo esquemas clásicos, con una clientela concentrada, productos financieros convencionales y una visión que, en ese momento, parecía suficiente para sobrevivir. Pero la banca, como el poder, no se mantiene estática. O evoluciona o desaparece. Y Ecuador lo comprobaría de la forma más dolorosa posible a finales del siglo XX, cuando el país enfrentó una de las peores crisis financieras de su historia. El feriado bancario, la quiebra de múltiples instituciones, la pérdida de ahorros de miles de familias y una desconfianza generalizada hacia el sistema financiero marcaron a toda una generación. Para muchos bancos, ese periodo significó el final. Para otros, fue el punto de inflexión que definiría su futuro. El Banco de Guayaquil sobrevivió, y no solo eso, aprendió. Sobrevivir a una crisis de ese tamaño no depende únicamente de números. Depende de decisiones tomadas mucho antes, de estructuras internas, de liderazgo y de una visión que permita adaptarse cuando todo parece derrumbarse. Mientras algunos bancos quedaron atrapados en malas prácticas, exposición excesiva al riesgo y una desconexión total con la realidad del país, el Banco de Guayaquil logró mantenerse a flote y, con el tiempo, capitalizar la lección más importante de todas: la confianza no se exige, se construye. Tras la crisis, el sistema financiero ecuatoriano cambió para siempre. Regulaciones más estrictas, mayor supervisión y una ciudadanía mucho más desconfiada obligaron a los bancos a replantear su forma de operar. Ya no bastaba con ser sólido, había que parecerlo, demostrarlo y comunicarlo. Fue en ese nuevo escenario donde el Banco de Guayaquil comenzó a transformarse de manera más profunda. No de forma inmediata ni espectacular, sino a través de una estrategia progresiva que combinó modernización, expansión y una narrativa clara: ser un banco cercano, eficiente y alineado con las necesidades reales de las personas. Uno de los elementos clave en la construcción de su influencia fue entender algo que muchos bancos subestimaron durante años: el cliente había cambiado. Las nuevas generaciones no querían bancos distantes, burocráticos y lentos. Querían soluciones rápidas, accesibles y, sobre todo, comprensibles. Mientras gran parte de la banca seguía hablando en un lenguaje técnico, frío y excluyente, el Banco de Guayaquil empezó a simplificar su comunicación, sus procesos y su imagen. No se trataba solo de marketing,
sino de una transformación cultural interna. A medida que el país avanzaba hacia la dolarización, el sistema financiero tuvo que adaptarse a una nueva realidad monetaria. Para algunos bancos, este cambio fue traumático. Para otros, una oportunidad. La dolarización estabilizó ciertos aspectos de la economía, pero también aumentó la competencia y redujo los márgenes de error. En ese contexto, el Banco de Guayaquil apostó por crecer de forma estratégica, ampliando su red, diversificando sus productos y fortaleciendo su presencia tanto en el sector empresarial como en el segmento de personas naturales. La expansión no fue solo física, sino conceptual. El banco comenzó a posicionarse como una institución moderna, capaz de acompañar al país en su proceso de transformación económica. Esto implicó invertir en tecnología, capacitar talento humano, sobre todo, cambiar la forma en la que se entendía el rol de un banco dentro de la sociedad. Ya no era solo un intermediario financiero, sino un facilitador de progreso. Pero el verdadero salto en influencia llegaría con una decisión que, en su momento, muchos consideraron arriesgada: apostar de lleno por la innovación digital. Cuando gran parte del sistema financiero ecuatoriano aún veía la tecnología como un complemento, el Banco de Guayaquil empezó a verla como el eje central de su estrategia futura. Esta visión no nació de la noche a la mañana, ni fue una moda pasajera. Fue el resultado de observar tendencias globales, entender el comportamiento del usuario y anticipar un cambio inevitable en la forma en que las personas interactúan con el dinero. La banca digital no solo reducía costos operativos, también eliminaba barreras. Permitía llegar a sectores tradicionalmente excluidos, simplificar trámites y ofrecer servicios financieros a personas que jamás habían pisado una agencia bancaria. En un país con altos niveles de informalidad y desigualdad, esta apuesta tenía un potencial enorme. El Banco de Guayaquil lo entendió antes que muchos y comenzó a construir una plataforma que, con el tiempo, se convertiría en uno de sus mayores diferenciadores. Sin embargo, la tecnología por sí sola no construye influencia. Lo que realmente marcó la diferencia fue la manera en que el banco integró esa tecnología a la vida cotidiana de las personas. No se trataba de imponer herramientas complejas, sino de crear soluciones intuitivas, rápidas y confiables. Cada mejora, cada nuevo servicio y cada ajuste respondía a una lógica clara: hacerle la vida más fácil al usuario. Mientras otros bancos seguían defendiendo estructuras tradicionales, el Banco de Guayaquil comenzó a mostrarse como una institución ágil, casi disruptiva dentro de un sector históricamente conservador. Este posicionamiento no pasó desapercibido. Poco a poco, su marca empezó a asociarse con modernidad, eficiencia y accesibilidad. Y en un mercado donde la confianza había sido profundamente dañada, esa percepción era oro puro. Pero detrás de esta transformación había algo más profundo: liderazgo. Ninguna institución de este tamaño cambia sin una visión clara desde la cima. El Banco de Guayaquil contó con una dirección que entendió que el poder financiero del futuro no estaría únicamente en los balances, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y conectar emocionalmente con el cliente. Esa mentalidad permitió tomar decisiones difíciles, invertir a largo plazo y resistir críticas en momentos clave. A medida que el banco crecía, también lo hacía su influencia. No solo en términos de activos o clientes, sino en su capacidad de marcar tendencia dentro del sistema financiero ecuatoriano. Lo que el Banco de Guayaquil implementaba, tarde o temprano, otros bancos comenzaban a replicarlo. Su modelo se convertía en referencia, su estrategia en objeto de análisis y su crecimiento en un punto de comparación inevitable. Esta primera etapa de la historia del Banco de Guayaquil no es la de un éxito instantáneo, sino la de una construcción paciente. Una institución que supo aprender de las crisis, adaptarse a los cambios estructurales del país y anticiparse a un futuro donde la banca ya no sería solo un lugar para guardar dinero, sino una plataforma para mover la economía, impulsar negocios y transformar hábitos financieros. Y esto es solo el comienzo. Porque el verdadero impacto del Banco de Guayaquil se hace mucho más evidente cuando analizamos cómo logró consolidar su poder, cómo utilizó la tecnología para redefinir la banca en Ecuador y cómo se convirtió en un actor clave no solo en el sistema financiero, sino en la vida diaria de millones de ecuatorianos. Con el paso del tiempo,
El Banco de Guayaquil entendió que crecer no significaba únicamente abrir más agencias o aumentar su cartera de clientes, sino consolidar una identidad clara dentro de un sistema financiero cada vez más competitivo. Ecuador ya no era el mismo país de décadas atrás. La dolarización había cambiado las reglas del juego, la estabilidad monetaria obligaba a los bancos a ser más eficientes y los clientes, ahora más informados y exigentes, ya no aceptaban cualquier servicio solo por tradición o necesidad. En ese escenario, el banco empezó a moverse con una lógica distinta a la de sus competidores. Mientras muchas instituciones seguían apostando por modelos rígidos, el Banco de Guayaquil comenzó a comportarse más como una empresa de servicios que como un banco clásico. La experiencia del cliente pasó a ocupar un lugar central en la toma de decisiones. Desde el diseño de las agencias hasta la forma en que se atendían los reclamos, todo empezó a girar alrededor de una idea clave: reducir fricciones. Menos papeles, menos tiempos de espera, menos barreras. Cada pequeño cambio parecía apuntar a un objetivo mayor: convertirse en el banco más fácil de usar del país. Esta filosofía se reflejó en su expansión estratégica. En lugar de crecer de forma desordenada, el banco eligió cuidadosamente dónde y cómo posicionarse. Fortaleció su presencia en zonas urbanas clave, pero también comenzó a explorar segmentos que históricamente habían sido subatendidos por la banca tradicional. Pequeños emprendedores, comerciantes informales, trabajadores independientes y jóvenes que apenas comenzaban su vida financiera empezaron a encontrar en el Banco de Guayaquil una opción más accesible y menos intimidante. Uno de los movimientos más importantes en esta etapa fue la comprensión del valor de los datos y el conocimiento del cliente. El banco empezó a analizar comportamientos, hábitos de consumo y patrones financieros para ofrecer productos más ajustados a la realidad de cada usuario. Esto no solo mejoraba la rentabilidad, sino que fortalecía el vínculo entre el banco y sus clientes. Cuando una persona siente que una institución la entiende, la confianza se multiplica. Paralelamente, el Banco de Guayaquil comenzó a reforzar su imagen de marca. La comunicación dejó de ser fría y corporativa para volverse más cercana, más humana. Las campañas publicitarias empezaron a hablar el lenguaje de la gente común, a mostrar situaciones cotidianas y a posicionar al banco como un aliado, no como una figura distante. Esta estrategia no fue casual. En un país que aún arrastraba cicatrices profundas por la crisis bancaria, humanizar la banca era una necesidad, no un lujo. Pero el punto de quiebre definitivo llegó cuando el banco decidió acelerar su transformación digital. No se trataba solo de tener una página web o una aplicación funcional, sino de rediseñar por completo la relación entre el usuario y el banco. En ese proceso, la tecnología dejó de ser un soporte y se convirtió en el núcleo de la operación. La banca móvil, las transferencias en línea, la apertura de cuentas digitales y la automatización de procesos internos marcaron un antes y un después. En este contexto surge uno de los movimientos más disruptivos del sistema financiero ecuatoriano: la creación de una plataforma digital pensada para masificar el acceso a los servicios financieros. Una solución que permitía a cualquier persona, con un teléfono móvil, manejar su dinero de forma simple y segura. Esta iniciativa no solo amplió de manera exponencial la base de usuarios del banco, sino que cambió la percepción de lo que un banco podía ser. De pronto, la banca dejaba de ser exclusiva y se volvía cotidiana. La apuesta por lo digital también tuvo un impacto profundo en la estructura interna del banco. Se optimizaron procesos, se redujeron costos operativos y se aceleró la toma de decisiones. Esto le dio una ventaja competitiva clara frente a instituciones más grandes pero menos ágiles. El Banco de Guayaquil comenzó a moverse con la velocidad de una empresa tecnológica, sin perder la solidez que se espera de una entidad financiera. A medida que la plataforma digital ganaba usuarios, el banco empezó a construir algo aún más poderoso: un ecosistema. Ya no se trataba solo de cuentas y transferencias, sino de integrar pagos, servicios, comercios y soluciones financieras en un solo entorno. Este enfoque permitió al banco insertarse en la vida diaria de las personas de una manera casi invisible. Pagar, cobrar, ahorrar o enviar dinero dejó de ser una experiencia compleja y pasó a ser un gesto cotidiano, casi automático.
Este nivel de integración generó un efecto dominó. Comercios pequeños comenzaron a adoptar estas soluciones porque les facilitaban las ventas. Emprendedores encontraron una forma más sencilla de manejar su flujo de dinero. Jóvenes que jamás habían tenido una cuenta bancaria ingresaron al sistema financiero por primera vez. Cada nuevo usuario no solo representaba un cliente más, sino un nodo dentro de una red que crecía de forma orgánica. Con el tiempo, esta estrategia posicionó al Banco de Guayaquil como un actor clave en la inclusión financiera del país. Sin discursos grandilocuentes ni promesas vacías, el banco logró algo concreto: bancarizar a cientos de miles de personas que antes estaban fuera del sistema. Y en un país como Ecuador, donde la informalidad ha sido históricamente alta, este logro tiene un peso enorme tanto a nivel económico como social. Al mismo tiempo, el banco no descuidó su relación con el sector empresarial. Grandes empresas, pymes y corporaciones encontraron en el Banco de Guayaquil un socio estratégico capaz de ofrecer soluciones modernas y eficientes. La combinación de tecnología, servicio y solidez financiera permitió al banco competir de igual a igual con instituciones históricamente dominantes, e incluso superarlas en ciertos segmentos. La influencia del Banco de Guayaquil comenzó a notarse también en la forma en que otros bancos reaccionaban a sus movimientos. Cada innovación, cada mejora en sus plataformas y cada cambio en su modelo de atención generaba una respuesta en cadena dentro del sistema financiero. De forma silenciosa, el banco se había convertido en un referente. No necesitaba proclamarse líder, su impacto hablaba por sí solo. Pero esta expansión acelerada no estuvo exenta de desafíos. El crecimiento trae consigo riesgos, presiones regulatorias y una mayor exposición pública. El Banco de Guayaquil tuvo que aprender a moverse bajo un escrutinio constante, ajustándose a normativas cada vez más exigentes y gestionando una base de usuarios masiva sin comprometer la seguridad ni la estabilidad. La confianza, una vez ganada, debía protegerse con obsesión. En este punto de su historia, el banco ya no era solo una institución financiera exitosa. Se había convertido en una pieza estructural del sistema económico ecuatoriano. Sus decisiones tenían impacto real, sus plataformas movían millones diariamente y su modelo comenzaba a definir el estándar de lo que los clientes esperaban de un banco moderno. Y, sin embargo, el camino aún no estaba completo. Porque la verdadera pregunta no era cómo el Banco de Guayaquil había llegado hasta ahí, sino cómo lograría sostener su influencia en un mundo que cambia cada vez más rápido. Un mundo donde la tecnología avanza, los hábitos financieros evolucionan y la competencia ya no viene solo de otros bancos, sino de fintechs, plataformas digitales y nuevos modelos económicos. Todo esto nos lleva a la última parte de esta historia. El presente, el futuro y las lecciones que deja la construcción de uno de los bancos más influyentes del Ecuador. Llegados a este punto, el Banco de Guayaquil ya no puede entenderse solo como una entidad financiera, sino como un reflejo de cómo ha cambiado la relación de los ecuatorianos con el dinero. Su influencia no se mide únicamente en activos, agencias o número de clientes, sino en hábitos. En la manera en que las personas pagan, cobran, transfieren, ahorran y toman decisiones financieras cotidianas. Pocos bancos logran ese nivel de penetración cultural, y ahí está una de las claves de su poder. En un entorno donde la competencia ya no viene solo de otros bancos, sino de empresas tecnológicas, fintechs y plataformas digitales globales, el Banco de Guayaquil entendió que la única forma de mantenerse relevante era seguir moviéndose. No aferrarse al tamaño, no confiarse en la historia, no dormirse en la posición alcanzada. La banca del futuro no premia a los más grandes, sino a los más adaptables. Y esa idea parece haberse convertido en uno de los pilares silenciosos de su estrategia. El banco ha demostrado que la innovación no es un evento puntual, sino un proceso constante. Cada ajuste, cada nueva funcionalidad y cada mejora en sus plataformas responde a una lógica clara: anticiparse al usuario. Entender lo que va a necesitar antes de que lo pida. Esa capacidad de lectura del entorno es la que ha permitido que el Banco de Guayaquil sostenga su crecimiento sin perder la confianza del mercado ni de los reguladores. Al mismo tiempo, su historia deja una lección incómoda pero real: la influencia financiera no se construye solo con dinero, sino con timón.
Supo digitalizarse cuando otros dudaban, supo simplificar cuando otros complicaban y supo acercarse al cliente cuando la banca todavía hablaba desde arriba. Cada una de esas decisiones, tomadas en el momento correcto, fue sumando capas de poder que hoy parecen naturales, pero que en su momento implicaron riesgos reales. El Banco de Guayaquil también evidencia algo fundamental sobre el sistema financiero ecuatoriano: el país cambió, y la banca tuvo que cambiar con él. Las instituciones que no lo hicieron quedaron atrás, atrapadas en modelos que ya no conectan con la realidad de la gente. En cambio, las que entendieron que el dinero es una herramienta social, no solo contable, lograron posicionarse como actores relevantes en la vida diaria. Hoy, el banco enfrenta un desafío distinto al de sus inicios. Ya no se trata de crecer, sino de sostener. De mantener la confianza en un entorno volátil, de seguir innovando sin perder estabilidad y de responder a una sociedad cada vez más crítica, más informada y menos tolerante a errores. En ese equilibrio se juega su futuro. Pero si algo deja clara su historia es que la influencia no se hereda, se construye. El Banco de Guayaquil no se convirtió en uno de los bancos más influyentes del país por azar ni por tradición, sino por una serie de decisiones estratégicas acumuladas a lo largo del tiempo. Decisiones que combinaron visión, adaptación y una lectura fina del contexto ecuatoriano. Y aquí está la pregunta final, la que realmente importa. En un mundo donde el dinero ya no duerme en bóvedas, sino que se mueve a la velocidad de un clic, donde los bancos compiten con aplicaciones y donde la confianza puede perderse en segundos, ¿logrará el Banco de Guayaquil seguir siendo un protagonista o estamos viendo el punto más alto de su historia? Esa respuesta no la dará el pasado, la dará el futuro. Pero entender cómo llegó hasta aquí es la clave para comprender por qué, hoy, el Banco de Guayaquil no es solo un banco más, sino una de las instituciones que ayudan a definir el rumbo financiero del Ecuador.